Yo encerré a un jefe millonario. Él me llamó un pervertido y dijo que quería jugar con esa idea de amor forzado. Después de la última vez, le dije que lo devolvería intacto a su lugar. Pero el jefe encerrado se enojó instantáneamente. ¿Solo me has encerrado unos días y ya te aburres?, preguntó. ¿Y de verdad te das por satisfecho sin hacer nada más? Ante sus preguntas, lo devolví decididamente y empecé a buscar un trabajo para comenzar una nueva vida. El día de mi incorporación, me llevaron a la oficina del presidente. El famoso y frío jefe millonario se puso un collar y me entregó la cadena con una expresión seria. Ahora, enciérrame, dijo. Los usuarios decían que los pobres no deberían jugar a encerrar a alguien. Yo no lo creí. Pero al 13º día de encerrar a Javier, ya no podía mantenerlo. Mirando el último billete de $5 en mi cartera, compré 2 panecillos y 2 bollos y regresé a casa. Javier escuchó el sonido de la puerta abriéndose y levantó la cabeza furiosamente. La cadena de su collar hizo un ruido metálico. Debido a que no había comido bien últimamente, sus músculos, que antes eran fuertes y llenos, se habían adelgazado. Sus mejillas también estaban ligeramente hundidas. Me miró con furia, y aunque se había adelgazado varios kilos, todavía tenía fuerzas para insultarme. ¿Por qué tardaste tanto? Pensé que me ibas a dejar morir de hambre aquí, gritó. Espera a que salga de aquí. No te dejes encontrar. Entonces también probarás lo que es estar encerrado. Después de varios días de convivencia, estaba acostumbrado a las quejas de Javier. En mi opinión, era como una forma cálida de dar la bienvenida. Javier empujó los bollos que le ofrecí. No quiero, ya no tengo apetito, dijo. Puse los bollos a un lado y comencé a quitarme la ropa. Javier vio mis movimientos y se sonrojó. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Eres un pervertido. ¿Quieres seguir con ese juego forzado? Te digo que, no importa lo que hagas, lo que quieras o cuántas veces lo hagas, solo tendrás mi cuerpo, nunca mi corazón. Asentí y empecé a quitarle la ropa. En ese momento, no quería su corazón. Solo quería disfrutar un último momento antes de devolverlo. ¡Suelta la mano! ¡No me toques!, gritó Javier. ¿No tienes uno propio? ¿Qué me miras? No te acerques. Aunque Javier se resistía, no me impidió quitarle la ropa. En pocos segundos, estaba desnudo. Puse su ropa ordenada y empecé a buscar la caja pequeña. No la encontré en la caja, ni en el cajón, ni en la ropa. Después de buscar durante 20 minutos, miré el cajón vacío y me di cuenta. Ya no podía comprar preservativos. Javier se había cansado de esperar y sus insultos habían cambiado. Oye. Si quieres hacerlo, hazlo rápido. ¿No puedes dejar de torturarme? ¿Te alegra verme sufrir? Eres tan lento. Por el orgullo, me puse la ropa como si nada hubiera pasado. Javier me miró sorprendido. ¿Me estás burlando?, preguntó. Estás muy adelgazado últimamente. Probablemente estás muy cansado. Mejor descansa, le dije. Javier se echó a reír como si hubiera escuchado una broma increíble. Incluso si me quedara un esqueleto, hoy te haría sentir placer, gritó. No le hice caso y eso lo enfureció más. Miró el cajón abierto y se detuvo. ¿No lo has comprado?, preguntó. Como no respondí, se apoyó en la pared. ¿Qué tienes que temer? 2 hombres no pueden quedar embarazados, dijo. Me dio un impulso, pero luego pensé en los complicados pasos de limpieza y desistí. ¿Y de verdad te das por satisfecho sin hacer nada? Javier levantó una ceja. Fui convencido por Javier y la ropa que acababa de recoger volvió a ser arrojada al suelo. Y así, la cosa se prolongó hasta medianoche. Javier no se comportaba en absoluto como alguien encerrado, me rodeó con avidez. Intenté liberarme varias veces, pero no pude. Cuando volví a despertar después de haberme desmayado, todavía veía el hermoso rostro de Javier sumido en el placer. Hasta el amanecer, Javier finalmente se detuvo y comprobó si estaba herido. Después de bañarnos, Javier y yo nos acostamos en la única cama. Él se comió el panecillo en 2 bocados y luego me intentó meter un bollito en la boca. Parece que estaba satisfecho. Javier se acurrucó a mi lado como un gato bien alimentado, quejándose suavemente de que la cama no era lo suficientemente suave. Sintiendo el calor de detrás, parpadeé y dije con cierta nostalgia, Javier, mañana te devuelvo a tu casa. El movimiento de Javier se detuvo bruscamente. Felicidades, mañana podrás volver a casa, dije. Él extendió la mano desde detrás y me puso la palma en la frente. ¿No tienes fiebre?
¿Será que te has dado un golpe en la cabeza por el esfuerzo y te has vuelto loco? ¿Qué estás diciendo? Javier se incorporó y me miró de arriba abajo, con una expresión de incredulidad en todo su rostro. Me enfrenté a su mirada. No te estoy mintiendo, mañana te devuelvo. Javier me miró, como si estuviera confirmando la veracidad de esas palabras. Al ver que mis ojos eran serios y mi expresión era seria, se dio cuenta de que no estaba bromeando. De repente, se enfureció, dio un puñetazo en la pared, las venas de su frente se hincharon, pulsando con la ira. ¿Eres tan irresponsable? ¿Cuánto tiempo me has encerrado? ¿Me estás tratando como un juguete? ¿Lo aburres y lo tiras? Javier intentó agarrarme, pero yo me esquivé rápidamente hacia el rincón y la cadena del collar limitaba su movimiento, así que solo agarró el aire. Al darse cuenta de que no podía liberarse de la cadena del collar, Javier se retiró, se cruzó de brazos y se sentó en la cama, enfurecido, sin volver a mirarme. No me importa. No me voy. Ni siquiera si me matan. Ya me has encerrado, así que tendrás que encerrarme toda mi vida. Traer a Javier aquí fue un impulso repentino. Llevé 16 años buscándolo. Cuando lo volví a ver, me di cuenta de que Javier ya no era el niño sucio con el que recogía basura en el pasado. Esperé varios días cerca de su casa, pero no tuve oportunidad de hablar con él. Para poder hablar con Javier, tuve que entrar en su dormitorio en medio de la noche y hacerle cosquillas para despertarlo. Javier se despertó sobresaltado, se levantó con precaución y tomó la lámpara de la mesilla de noche como arma de defensa. Para no asustarlo, me mantuve alejado. ¿Te acuerdas de mí?, le pregunté. Javier me miró y relajó un poco la mano que sujetaba la lámpara. Su rostro estaba sombrío y sus labios formaban una línea blanca. Después de un rato, respondió secamente, no. Era normal que no me recordara, después de todo, habían pasado más de 10 años. Originalmente solo quería confirmar si Javier estaba bien, pero cuando lo vi en persona, no quería separarme de él. Después de buscarlo durante tanto tiempo, era una pena no hacer nada. Ese mismo día, lo aturdí y lo llevé de vuelta, encerrándolo en el dormitorio. Javier era alguien que decía muchas cosas bravas pero era débil en realidad. Estaba insultándome todo el tiempo, incluso cuando se le enronqueció la voz, seguía hablando. Aunque hablaba con dureza, su cuerpo era tan débil que se derrumbaba con solo empujarlo ligeramente. En aquel momento, pensé que Javier se había vuelto un flaco débil después de vivir como un hijo mimado durante demasiado tiempo. Pero hasta que le quité la ropa, me di cuenta de que estaba fingiendo. Oye, te estoy hablando. ¿Me estás escuchando? No me ignores, dijo Javier, sin parar de hablar. Asentí y le acaricié la cabeza para calmarlo. Lo primero que hice después de calmar a Javier fue comprar una botella de vodka barata y darle de beber hasta que se desplomó. Javier no tolera bien el alcohol, se quedó dormido y no se despertó con ningún intento. Durante ese tiempo, lo devolví de noche al patio trasero de su mansión. Mirando a Javier tumbado en el suelo, me dio pena y le di un último beso antes de marcharme con dolor en el corazón. En el apartamento de una habitación y un salón, ya no había rastro de Javier, pero sus huellas seguían en cada rincón. Mirando esto, me sentía aún peor. Pero Javier tenía su propia vida, y sin mí, viviría mejor. No podía encerrarlo en esta pequeña habitación para siempre solo por mi propio deseo. Además, durante estos días de convivencia, estaba satisfecho tanto en el corazón como en el cuerpo, y no tenía nada más que lamentar. Después de limpiar un poco, me senté frente al ordenador y empecé a buscar ofertas de trabajo en línea. Después de varios días, asistí a más de una decena de entrevistas y solo pasé una. En la pantalla, había un mensaje de texto de notificación enviado por Grupo Esteban. Después de agregar el WhatsApp proporcionado por el otro lado, fui a trabajar al día siguiente. La persona que me recibió era una mujer mediana de edad, muy competente. Me hizo un gesto con la cabeza y me llevó hacia el interior. Pero no me llevó a mi puesto de trabajo, sino directamente a la oficina del presidente. Tan pronto como entré, ella se retiró rápidamente y cerró la puerta, dejando el espacio interno para el jefe y yo. El cuarto estaba tranquilo. La silla de cuero se giró y el rostro de Javier apareció lentamente en mi vista. Me hice pasar por alguien que no lo conocía y dije con cortesía, «Hola, soy el empleado que viene a probar hoy. ¿En qué puedo ayudarte?» Javier me miró y sonrió. Sacó un collar del cajón y se lo puso, luego me entregó la cadena que estaba unida. «Ahora, enciérrame». «Pónmelo», dijo. Después de que Javier habló, el aire se quedó en silencio durante mucho tiempo. Miré la cadena y luego a Javier, y negué con la cabeza. «Jefe, no puedo hacer esto», dije. La expresión de Javier se congeló por un momento.
¿Qué quieres decir con que no puedes? Te pagaré el salario normal, te daré seguro y tendrás descanso en los días festivos. ¿Que no puedes? Yo seguía siendo tan tranquilo como un carpincho. No sé hacerlo, dije. ¿Qué? Javier se rió, sacó su teléfono y mostró las evidencias de cómo lo había secuestrado y encerrado. ¿Me repites que no sabes hacerlo? Frente a las pruebas concluyentes, ya no podía fingir más. Jefe, ya no quiero hacer esto. Me retiro, dije. Los músculos de Javier temblaban ligeramente debido a su fluctuación emocional. ¿Dices que dejas y dejas? ¿Alguna vez has preguntado lo que piensa la víctima, yo? ¿Sabes cuánto daño causas a mi corazón al soltarme sin más? Debes compensarme. Al pensar en mi cartera vacía, me dio un vuelco el estómago. ¿Qué compensación?, pregunté. Enciérrame, dijo Javier. ¿Yo? No puedo, respondí. Javier estaba furioso, pero intentó controlar su tono de voz. ¿Por qué? Hoy debes darme una razón, preguntó. Después de dudar un momento, dije la razón. Jefe, ya no puedo mantenerte. No tengo dinero. Javier se quedó petrificado, con una expresión de asombro en el rostro. Imposible. No he comido mucho todos los días. ¿Es posible que yo fuera pobre incluso antes de encerrarte? Javier estaba tan sorprendido que tardó un rato en sacar el teléfono. Te hago una transferencia. Llévame de vuelta esta noche, dijo. Lo rechacé una vez más. Esto va en contra de mi honor de secuestrador. Además, ahora solo quiero trabajar bien. ¿Podemos hablar de esto de encerrarte cuando yo tenga más dinero? Por la noche, después de bañarme, recibí una solicitud de amistad. La nota era, Javier. En cuanto acepté, los mensajes del otro lado llegaron uno detrás del otro. En realidad, no necesitas probarme con este método. Soy muy generoso y no llamaré a la policía. ¿Ya llegaste a casa? ¿Sigues viviendo en esa pequeña casa? Antes siempre dormíamos juntos. Ahora que no estoy, ¿no puedes dormir todas las noches? Pero no hay nada que hacer, fue tu propia decisión. Pero si dices que te arrepientes ahora, puedo considerar volver y dormir contigo como antes. Mientras Javier me inundaba de mensajes, yo acababa de acostarme. Por cortesía, le respondí, hola, jefe. Después de aproximadamente 10 minutos, el otro lado respondió con un signo de interrogación. ¿No tienes nada más que decirme? Pensé un momento y respondí, es muy tarde, jefe. Buenas noches. Pocos segundos después de enviar el mensaje, escuché un fuerte carajo, abajo. Luego, se oyó el sonido de algo cayendo al suelo. Me volví y no me preocupé demasiado. Probablemente era algún pobre vagabundo que se había robado las cartoneras. El trato en Grupo Esteban era muy bueno. Había un salón de té gratuito y un comedor en la empresa. El precio del comedor era relativamente barato, pero para mi nivel de consumo actual, todavía era demasiado caro. Después de calentar mi comida preparada, antes de regresar a mi puesto de trabajo, fui detenido. El presidente te pide que vayas con tu comida, dijo alguien. Javier quería comer conmigo. Abrió la caja de comida múltiple al lado y me la empujó hacia mí. No te hagas ilusiones. Siempre comíamos juntos antes. Temo que ahora no puedas comer solo y te mueras de hambre en la empresa, lo cual no sería bueno. No levanté la cabeza y me concentré en comer la verdura en mi caja de comida. Tengo buen apetito, dije. Parece que Javier se enfadó de nuevo. Se quedó quieto durante mucho tiempo. Miré la caja de comida que se estaba enfriando y pregunté con cautela, jefe, ¿no vas a comer? ¿Qué más comer? Estoy tan enfadado que ya estoy lleno. ¿Puedo comer yo? Miré la comida de carne con un aspecto delicioso, con ansias en los ojos. No desperdicies, dijo Javier. Algo pasó por los ojos de Javier y luego desapareció rápidamente. Puedes comer si quieres. De todos modos, yo no voy a comer. A mitad de la comida, Javier preguntó repentinamente, Esteban, ¿por qué me secuestraste? Al enfrentarme a la mirada curiosa de Javier, me dio un vuelco el corazón. Realmente no se acordaba. La primera vez que conocí a Javier fue en el carro de los traficantes de personas. Yo fui vendido por mi familia y él fue secuestrado. Javier, que había sido criado como un hijo mimado desde pequeño, nunca había visto semejante escena. Estaba temblando sin parar y las lágrimas fluían como un grifo sin control. Llevé mucho tiempo consolándolo hasta que se calmó. Después, aproveché que los traficantes no estaban al tanto y me escapé del carro con Javier en mi espalda.
Javier de 10 años no era muy listo. No recordaba el número de teléfono de su casa ni dónde vivía. Yo era 2 años mayor que Javier, así que naturalmente me encargué de cuidarlo. Vivíamos juntos en la calle, recogiendo basura y vendiendo chatarra durante el día y abrigándonos el uno al otro por las noches. Javier parecía no tener seguridad alguna. Siempre me seguía donde quiera que fuera. Cuando hablaba de sus padres, siempre bajaba los ángulos de la boca. Mi hermano se enfermó. Cada vez que él estaba enfermo, yo también sentía dolor. Pero mis padres no me preocupaban como a mi hermano. Siempre estaban rodeando a mi hermano. Esteban, no quiero volver. Me gusta estar contigo. ¿Por qué no me encierras, como a un perro, para que no me pierdas y siempre sepas dónde estoy? No pude encerrarlo como Javier quería, así que más tarde perdí a Javier. Oye, Esteban, tu jefe te está preguntando algo, alguien me dijo. Volví a la realidad, oculté mis emociones y mentí sin pensarlo. Es un hábito personal, dije. Javier apretó los puños. ¿A cuántas personas has encerrado?, preguntó. Es privado, respondí. Javier se mordió los dientes y me arrebató la caja de comida que estaba comiendo. Propiedad personal, dijo. Mi capacidad de adaptación es muy rápida. En poco tiempo, me familiaricé con el contenido del trabajo y escribía en el teclado con un sonido de taconeo. Lo único extraño era que siempre sentía una mirada indeseable mientras estaba en el trabajo. Pero cuando me volvía a buscarla, no encontraba nada. Así, pasó un mes y llegó el día de cobrar el salario. Mirando el saldo en mi teléfono, sonreí satisfecho, pensando en lo que compraría para darme un capricho por la noche. Mi compañero de trabajo se acercó y comenzó a hablar conmigo. Esteban, ¿cómo piensas gastar tu primer salario? Después de un tiempo de convivencia, aunque no éramos muy amigos, sí éramos conocidos. Voy a comprar un poco de carne y luego ahorrar parte del dinero, respondí. Estás planeando bien. Yo no puedo ahorrar dinero. Generalmente, lo gasto todo en menos de 15 días, dijo Carlos, suspirando. Ah, sí. Esta noche hay un team building. Puedes ahorrar el gasto de carne, dijo Carlos. Mis ojos se iluminaron. ¿Qué vamos a comer?, pregunté. Generalmente, hacemos barbacoas y también bebemos un poco, respondió Carlos. Por la noche, el restaurante estaba animado. Me concentré en comer carne. Carlos bebió demasiado y se acercó tambaleante a mi hombro. Esteban, eres bastante guapo, dijo. Estaba ocupado comiendo y no tuve tiempo de volver la cabeza, así que solo pregunté en un tono confuso. ¿Yo soy guapo? Sí, se te ve como alguien de televisión. Pero tu flequillo es demasiado largo y cubre completamente tu hermoso rostro, dijo Carlos. Él intentó apartar mi flequillo, pero antes de tocarlo, fue detenido en el camino. Javier lo agarró por el cuello y lo arrojó a otra mesa. Tanta bebida no te ha cerrado la boca, dijo Javier. Dejé los palillos, puse la mano en mi rostro y aparté el flequillo hacia arriba. ¿Así, soy guapo?, pregunté. Javier se volvió y se encontró frente al hermoso rostro. Se sonrojó y dijo tartamudeando, sí, eres guapo. ¿En serio?, pregunté para confirmar. Sí, en serio, eres muy guapo, respondió Javier. Luego, se cubrió las piernas con su chaqueta. Estaba estudiando mi flequillo en el teléfono cuando Javier se acercó sigilosamente. Eres guapo con o sin flequillo, siempre eres hermoso, dijo Javier. Pero no te dejes engañar solo porque alguien te elogió, ¿sabes? Hay muchas personas sin escrúpulos ahora. No sabes con qué intenciones vienen. Javier se acercó mucho a mí, con una expresión seria. Pero yo no soy una persona buena, dije. Eres distinto, respondió Javier, como si fuera algo natural, siendo completamente contradictorio con lo que había dicho antes. Después del día de cobrar el salario, Javier siempre se paseaba cerca de mí. Incluso cuando iba a la sala de descanso a tomar un café, me seguía. Me sentía incómodo con su mirada y ni siquiera me atrevía a tomar muchos dulces gratuitos. Después de 3 días de esta situación, finalmente no pude resistir y pregunté, ¿este café no es gratis? Javier asintió. Sí, es gratis. Entonces, ¿por qué me sigues? Javier hizo una expresión como si estuviera diciendo, ¿cómo puedes decir eso? Has cobrado el salario. ¿No piensas encerrarme de nuevo?, preguntó Javier. Negué con la cabeza. No, es demasiado poco. Entonces, ¿por qué no puedes trabajar y encerrarme al mismo tiempo? Miré a Javier y se me ocurrió otra pregunta. ¿Por qué Javier siempre pide esto a un extraño? Para él,
Cualquiera serviría. Esta idea pasó por mi mente y me dio un vuelco el corazón. No, el horario de trabajo es demasiado largo. Entonces, ¿podrías trabajar medio día a partir de ahora? Voy a comer menos. Solo comeré 1.000 euros al mes, no, 500 euros. Solo 500 euros. Al verme sin responder, se mordió el labio y levantó 2 dedos. ¿200 euros está bien? Si es menos, realmente me moriré de hambre. Al verme seguir sin responder, Javier sacó directamente una tarjeta de banco de su bolsillo y me la metió en la mano. Esta es la mitad de mis ahorros. Te la doy. Ahora me puedes llevar de vuelta. Mirando la tarjeta, apreté los labios y la devolví a su bolsillo. No quiero, dije. Javier se enfadó muchísimo y me señaló la espalda. Esteban, no hay segunda oportunidad. Si no me llevas de vuelta, hay muchas personas que quieren hacerlo. Después de esto, si te hablo, soy un perro. Javier fue muy honrado y no me molestó durante los siguientes días. Pero vi más a su secretaria. Ella era como una máquina sin emociones que repetía las palabras una por una sin sentimiento. A veces, Javier temía que ella no transmitiera bien el mensaje y la seguía para escuchar. Solo se marchaba satisfecho después de que ella hubiera terminado de hablar. No entendía cómo un hombre de más de 20 años podía ser tan infantil como un niño de 10 años. Hoy, Javier pasó por mi puesto de trabajo de manera aparentemente casual. Poco después de que se fuera, su secretaria se acercó a mí. Esteban, esta noche hay un compromiso social. Tienes que acompañar al jefe, dijo. Fruncí ligeramente el ceño. Se pagará como horas extras, triple, dijo ella. Mis cejas se relajaron. De acuerdo, respondí. Durante el camino, Javier se mantuvo frío y no me dio ni un vistazo. Naturalmente, no me hice el molesto y durante la comida solo comí en silencio, escuchando la conversación de los otros dos. La conversación de esa persona comenzó a desviarse del proyecto. Sacó un chico que estaba a su lado y lo llevó delante de Javier. Jefe García, este es mi hijo. Acaba de graduarse este año, y como usted, es soltero. Es un poco tímido, no tiene mucha experiencia laboral y no ha tenido novio. Ahora está haciendo en mi empresa. Si es posible, ¿podría usted darle algunos consejos sobre el proyecto cuando tenga tiempo? El chico se sonrojó y sacó el teléfono de su bolsillo. ¿Otro hermano? ¿Puedo agregarte? De repente, la pierna de cerdo que estaba comiendo dejó de gustarme. Javier siempre tenía una leve sonrisa en el rostro, lo que no permitía adivinar sus emociones. Me inquieté y ni siquiera me di cuenta cuando la pierna de cerdo se me cayó. No, estoy muy ocupado normalmente. No tengo tiempo para enseñarle, dijo Javier. Al ser rechazado directamente por Javier, la cara de esa persona se puso fea. Ah, jefe García, solo se trata de hacer un amigo. No me gusta hacer amigos, dijo Javier. El ambiente en la mesa se enfrió al máximo. Para aliviar la tensión, esa persona le sirvió una copa de vino a Javier. Jaja, me he portado mal. Me bebo una copa para pedir disculpas. Después de beber, volvió a llenar una copa y se la ofreció a Javier. Incluso el chico tomó una copa y se la ofreció a Javier. Miré la botella, era de alcohol blanco. Una copa de eso era suficiente para dejar inconsciente a Javier. El movimiento de Javier se detuvo un momento, pero finalmente tomó la copa de vino. En el momento en que la copa de vino blanco estaba a punto de entrar en su boca, la arrebaté. Jefe, el jefe García no puede beber alcohol últimamente. Esta copa la tomo yo en su lugar. Antes de perder el conocimiento, mi última memoria fue de Javier cargándome en su espalda. ¿Qué has robado? Sabías que el alcohol era fuerte y todavía bebiste tanto. Espera un momento, voy a comprar medicinas, dijo Javier. ¿Por qué? Los ojos de Javier parpadearon y toda su atención se concentró en mis labios que se abrían y se cerraban. ¿Por qué no sé manejar? Si te emborrachas, tendré que llamar a un chofer para llevarte a casa. El gasto de taxi ida y vuelta es muy caro y también es muy tiempo consumidor. Javier. Además, ¿no dijiste que si hablabas conmigo de nuevo serías un perro? Haz el sonido de un perro. Javier se rió. En este momento, tienes una memoria sorprendente. Por supuesto. La fuerte sensación de vértigo me hizo apoyar la cabeza en su hombro. Estaba todo flojo y no podía hacer ningún esfuerzo. Mi memoria es mucho mejor que la tuya, dije. La sonrisa de Javier se congeló bruscamente. Cuando quería volver a preguntarme algo, ya estaba inconsciente. No me despertaba con ningún intento. Durante el sueño, no me sentí tranquilo.
Siempre sentía que algo me estaba persiguiendo. Cuanto más luchaba, más pegajoso y cerca se sentía. En mitad de la noche, me desperté por la necesidad de ir al baño. Mi cerebro estaba aturdido y mi cuerpo era flojo. No podía levantarme de la cama, así que solo podía gemir hacia el baño. Baño, quiero ir al baño. De repente, la escena delante de mí se movió y me levanté en el aire. Escuché una voz masculina, vete. Con el sonido del agua, sentí que los músculos de la persona detrás de mí se tensaron. Pensé que también necesitaba ir al baño, así que le dije para tranquilizarlo, espera un momento, ya termino. Después, me llevaron de vuelta a la cama. Aunque no sabía quién me había ayudado, estaba agradecido. Gracias, eres un buen hombre, dije. El otro no respondió. Apuré a cerrar los ojos y cubrí mi trasero con la mano, esperando que fuera solo una ilusión. Al día siguiente, me quedé mirando la elegante decoración. Recordé que era el dormitorio de Javier. Javier se había levantado antes que yo y ya estaba vestido cuando entró. Despierta, anoche bebiste demasiado y te traje aquí. La ropa ya está lavada y secada. En un momento alguien la subirá. Aparté la sábana, y efectivamente, estaba desnudo. Desayuno, dijo Javier. Me levanté con la espalda dolorida y tomé el plato, diciendo, gracias. Javier se estaba tomando un café al lado y su vista nunca se apartó de mí. ¿Todavía te duele la cabeza?, preguntó. Sí, un poco, respondí. Entonces, no vayas hoy. Te doy un día de permiso, dijo Javier. No puedo, respondí. El salario incluye un bono por asistencia perfecta. Si no marco el control, perderé ese bono. No ir a trabajar significa perder el bono de asistencia perfecta, dije. Javier se atragantó un poco. No se contará como ausencia, dijo. Gracias, jefe, respondí. Javier tomó un sorbo de café y se acercó un poco más a la cama. ¿Cómo dormiste anoche?, preguntó. Estuvo bien, solo que siempre sentía que algo me estaba persiguiendo. Javier preguntó con un tono casual, ¿y luego? Solo recuerdo que yo estaba. ¿Estabas en qué? Javier dejó de beber el café y me miró con una expresión de excitación. Quería romperlo, pero era demasiado rápido y no pude atraparlo. La cara de Javier se puso pálida. Me miró y se marchó sin decir nada. Los ricos tienen un temperamento extraño, murmuré. Un momento antes, parecía preocupado, pero ahora se marchaba con frialdad. Continué comiendo el desayuno que Javier me había traído. Javier me dio el día libre el viernes, que coincidía con el sábado y el domingo. Después de unos días sin verlo, Javier comenzó a enviar mensajes una y otra vez. ¿Te sientes solo? ¿Te aburres? ¿Necesitas que te acompañe? Es muy inconveniente para ti trabajar desde tu casa. Ven a mi casa. Te llevaré a trabajar todos los días. Además, tengo un sótano. Será más fácil para ti encerrarme. La pantalla de la conversación de Javier se cambió a la pantalla de llamada. Esteban, ¿puedo dormir en tu casa esta noche? Mi novia ha discutido conmigo y no tengo a dónde ir. Carlos. Soy yo. ¿Está bien? Solo una noche, Esteban. Por favor, acójame. Miré la habitación vacía y después de pensar un poco, acepté. Después de que Javier se fuera, la casa estaba demasiado vacía. Si un amigo podía venir a hablar conmigo, quizás me sentiría mejor. Después de limpiar un poco, bajé a recibir a Carlos. Al pasar por el edificio, vi un coche muy familiar. Pero antes de acercarme para verlo mejor, la voz de Carlos llegó desde lejos. Esteban. Esteban. Ven y dámeme una mano. Carlos olía a alcohol. Su cuerpo, ya de por sí gordo, se apoyó en mí como una piedra. Con mucho esfuerzo, llegamos a casa. Pero en el recibidor, Carlos se tambaleó y cayó sobre mí como un cerdo muerto. Escuché cómo el ronquido de Carlos se hizo más fuerte. Me zafé de debajo de él y levanté la cabeza para ver la puerta que no estaba completamente cerrada. En el pasillo oscuro, se escucharon pasos pesados que se acercaban. Una mano con nudos prominentes se colocó en el borde de la puerta entreabierta. Con el sonido estridente de la puerta vieja que se abría, la alta figura se mostró completamente ante mí. Al ver la escena en el interior, Javier entrecerró los ojos y sonrió fríamente. Parecía un fantasma masculino que emergía de las tinieblas. Entonces, Esteban, tus palabras anteriores eran mentiras. ¿Este es el nuevo que has elegido? ¿Piensas encerrarlo como me encerraste a mí? Javier miró con desdén. ¿Es comparable a mí?
Javier dio un puntapié a Carlos, quien gimió y se cayó de encima de mí. Temí que Javier despertara a Carlos, así que me puse encima de Carlos para bloquear los movimientos de Javier. Pero esto hizo que Javier se enfadara más. ¿En qué es mejor que yo? No soy tan guapo como yo, no tiene músculos y no tiene dinero. ¿Podría ser tan tolerante como yo y no llamar a la policía? Esteban, te digo que cuando se despierte, seguro llamará a la policía. Llévame de vuelta ahora mismo. Al verme sin moverme, la ira de Javier aumentó. Apretó los puños y las venas en la dorsa de su mano se hincharon. Pensé que el puño de Javier se estrellaría en mi rostro, pero solo extendió un dedo índice y me lo apuntó directamente a la entreceja. Las lágrimas se deslizaron por su rostro. Esteban, eres un mentiroso. No creas que te perdonaré tan fácilmente esta vez. A menos que me des un beso. No, 3 besos. Javier, lo interrumpí. No has olvidado, ¿verdad? La pupila de Javier se contrajo. Por supuesto que no he olvidado. Javier pasó por encima de Carlos y me levantó del suelo. Nunca he olvidado. Esteban, te digo que no puedes. Solo me puedes atar a mí. Soy el más grande, el más alto y el más rico. No encontrarás a nadie como yo. Javier estaba llorando y me ensució el vientre con sus lágrimas y mocos. Le acaricié la cabeza. Te he buscado durante mucho tiempo, dije. Javier lloró aún más. No creas que te perdonaré solo por eso. A menos que duermas conmigo, muy cerca, y para siempre. Después de escapar de los traficantes de personas, Javier y yo vagamos por más de 6 meses. En los días en que perdí a Javier, la temperatura bajó repentinamente y Javier tenía un leve fiebre. Tuve que dejarlo en casa y salir yo solo. Cuando volví por la noche, Javier no salió a recibirme como de costumbre. En la pequeña habitación hecha de tablas, solo había un sobre abultado y una nota torcida. Me he ido a casa. ¿Y luego? Preguntó Javier con los ojos rojos, insistente en que continuara. Miré hacia abajo. ¿En este momento? Pregunté. Hermano, no te preocupes. No seguiré moviéndome. Continúa, dijo Javier. Me moví un poco hacia arriba, pero Javier me presionó de nuevo hacia abajo. Javier tenía una expresión seria, como si no se conformara hasta escuchar todo. Ese dinero me ayudó a ir a la escuela. Después, he trabajado y estudiado al mismo tiempo, preguntando por ti en todas partes. Hasta hace un año, supe que te habías establecido aquí, así que dejé mi trabajo y vine a buscarte. Javier me abrazó y cambió de posición, haciéndome sentar sobre él. Tomó mi mano y besó las pequeñas cicatrices. Hermano, lo siento. Has sufrido tanto, dijo Javier. Javier lloraba y temblaba, y con su temblor, yo también temblaba. Mi cuerpo, ya débil, se volvió aún más débil y solo podía apoyar todo mi peso en Javier. ¿Ahora podemos continuar?, preguntó Javier. No, espera a que termine de explicar, dije. Para callar a Javier, comencé a moverme yo mismo. Al principio, Javier podía mantener un tono de voz equilibrado. En el medio, su respiración se volvió más desordenada. Al final, Javier no dijo nada y solo se concentró en lo que estaba haciendo. Es normal que no me encontraras. Antes de que mi hermano muriera, mis padres siempre ocultaron mi existencia. Después de que él muriera, cambiaron mi nombre por el suyo, dijo Javier, sin mostrar la menor emoción, como si estuviera contando una historia ajena a él. Ese idiota usó tantas veces mi médula ósea, y al final, no murió de todas maneras. Lanzó una carcajada burlona, pero luego su tono se volvió triste. En aquel entonces, pensé que me habías abandonado. Porque el día en que me encontraron, dijeron que me habías vendido. Yo no lo creí, dijo Javier, con una expresión orgullosa. Y la verdad es que estaban mintiendo. Entonces, ¿por qué fingiste no recordarme? En aquel entonces, realmente pensé que lo habías olvidado. Yo, estaba un poco enfadado en aquel entonces, así que dije lo contrario, dijo Javier, con una expresión de desagrado y abrazándome más fuerte. Esteban, no me pierdas de nuevo. Después de pasar una noche entera juntos, cuando finalmente nos detuvimos para hablar en serio, el cielo ya estaba comenzando a aclararse. Justo cuando estábamos hablando con entusiasmo, se escuchó un ruido fuera de la habitación. Luego, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Era Carlos. Su expresión pasó de la disculpa a la sorpresa, y luego a la terror. Después de un rato, Carlos se calmó y murmuró mientras cerraba la puerta. Parece que no hay nadie aquí. ¿La patrona? ¿Esteban se ha ido? Javier me llevó a un sanatorio en las afueras de la ciudad.
Me señaló a una mujer en una silla de ruedas y dijo, esa es mi madre. Javier apretó mi mano y me llevó hacia ella. Mamá, he venido. Te presento a mi novio, dijo Javier. Los ojos apagados de la madre de Javier se iluminaron al ver a Javier, pero lo que dijo fue el nombre de otro. Jian Yan viene a ver a mamá, Jian Yan viene a ver a mamá, repitió. Cada uno hablaba de diferentes cosas y hablaron durante mucho tiempo. Finalmente, un cuidador llevó a la madre de Javier de vuelta a su habitación. Poco después de la muerte de mi hermano, mi padre murió de enfermedad. Mi madre tuvo problemas mentales debido a la muerte de mi hermano y siempre cree que soy él, explicó Javier, manteniendo un tono de voz tranquilo. Ni siquiera se alteró cuando su madre lo llamó Jian Yan una y otra vez. Pero, Javier sonrió con dulzura. ¿Cuándo piensas encerrarme de nuevo? ¿No estás pensando en alguien más? Se acurrucó a mí como un niño pidiendo cariño. Si tienes esa idea, estás muerto. Yo pensé que quizás lo que Javier realmente quería no era ser encerrado. Cuando Javier no se paseaba cerca de mi puesto de trabajo, solía usar la cámara de seguridad en la esquina para ver lo que estaba haciendo. Al escuchar el sonido familiar del movimiento de la cámara, no levanté la cabeza y abrí la aplicación de la tarjeta de banco en mi teléfono para ver el saldo. Carlos, ¿recuerdas que hay un centro comercial cerca de la empresa?, pregunté. Sí, pero hay que tomar un tren de metro. Quedaría un poco lejos si se va caminando, respondió Carlos. Asentí con la cabeza, cogí mi bolso y bajé las escaleras. Antes de llegar a la estación de metro, me llamó Javier. Su voz estaba llena de ansiedad. Esteban, ¿a dónde vas? ¿Ha dicho algo Carlos y te has enfadado? Voy a despedirlo ahora mismo, dijo. No, lo interrumpí rápidamente. Tengo que salir a hacer algo. Espera un momento. Te traeré un regalo cuando vuelva. Javier se calmó y me dio varias instrucciones antes de colgar. Cuídate y regresa pronto. Cuando volví con un pastel en la mano, Javier estaba esperando en el vestíbulo del ascensor. Tomó el pastel de mis manos y murmuró. ¿Por qué fuiste tú mismo a comprarlo? Podrías haber pedido un delivery. Shake my head. Esto es muy importante. Tenía que ir yo mismo, le dije. Aunque Javier murmuraba, sus manos no lo dudaron y rápidamente abrió la cinta que ataba la caja. Cuando vio el contenido de la caja, se quedó helado. Sus ojos se iluminaron con emoción y expectativa mientras me miraba. Yo pensé que lo que Javier quería era una verdadera preocupación, un vínculo inquebrantable que no importara dónde estuviera. No ser utilizado como un sustituto. Yo saqué el anillo de la caja y se lo puse a él con cuidado. Este es el modelo más sencillo. Cuando gane más dinero, te llevaré a elegir uno mejor, le dije. ¿Y el tuyo? ¿No te has comprado uno? Javier estaba temblando al hablar. Agarró mi mano y buscó el otro anillo en la caja. Está aquí, le dije, mostrando la mano con el anillo. Entrelacé mis dedos con los suyos. Así, me has encerrado para siempre, le dije. Javier sonrió y las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Entonces, nunca podrás dejarme, dijo, con voz entrecortada, y le dio un beso a mi mano. Sí, le respondí. Nunca,